Muy buenos días, señoras y señores. En nombre del equipo interuniversitario de gestión de la calidad e innovación universitaria, GESIES, integrado por la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Técnica Nacional, les damos la bienvenida y les agradecemos su participación en esta conferencia virtual. Un saludo a las personas que nos acompañan de las instituciones de educación superior nacionales e internacionales, instituciones del Estado, empresa privada, público en general y a nuestra conferencista. GESIES Costa Rica es un equipo creado en el año 2015 con el compromiso de fomentar una cultura de calidad e innovación en las instituciones de educación superior del país. En ese sentido, uno de nuestros objetivos es promover estrategias y mecanismos de gestión de la calidad que coayuden en el cumplimiento de los propósitos de la educación superior, el mejoramiento continuo de la gestión y la dinamización de prácticas innovadoras en el quehacer académico. En virtud de lo anterior y como parte de las iniciativas desarrolladas conjuntamente por universidades estatales, se planifica este ciclo virtual de conferencias sobre gestión de la calidad e innovación en la educación superior. Para iniciar con la conferencia virtual de hoy, les agradecemos anotar vía chat su nombre y la institución que representa, así como mantener apagados su micrófono y cámara. Posterior a la conferencia, se abrirá un espacio de preguntas, las cuales pueden ir anotando en el chat. Las consultas serán canalizadas por mis colegas Cindy Chavarría de la Universidad Nacional, Dani de la O de la Universidad Estatal a Distancia y Luis Guillermo Alvarado de la Universidad Técnica Nacional. Procedemos con la conferencia titulada El efecto disruptivo del COVID para fortalecer el aseguramiento de la calidad en la educación digital, dictada por la doctora Rosario Lucero Cavazos, quien dirige la Dirección de Educación Digital de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México. Es presidenta de la zona noreste de la Asociación Mexicana de Educación Continua y a Distancia y presidenta del Espacio Común de Educación Superior a Distancia. Es doctora en Planeación Estratégica para la Mejora del Desempeño por el Instituto Tecnológico de Sonora, México, egresada de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Obtuvo el título de licenciada en Administración y posteriormente cursa la maestría en Administración de Empresas con especialidad en negocios internacionales. Parte de su experiencia profesional incluye la coordinación académica de la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México. En la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es catedrática de licenciatura y de la División de Estudios de Posgrado. Cuenta con el perfil PROMET y es candidata en el Sistema Nacional de Investigadores. Colaboró en la planeación y elaboración del Programa Indicativo de Educación Superior a Distancia implementado a nivel nacional. Ha participado en la publicación de artículos nacionales e internacionales enfocados a la gestión de cursos a distancia y de tecnología educativa. Es miembro activo de la Red Temática Mexicana para el Desarrollo e Incorporación de Tecnología Educativa y de la Red Internacional de Investigación en Educación a Distancia, en línea y abierta. Doctora Cavazos, le escuchamos. Bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias a todos, Mariela. Pues antes que nada, quiero agradecer la invitación para el día de hoy compartir un poco de cómo hemos trabajado en lo largo de estos años con respecto a estos mundos disruptivos, pero también a la parte de la calidad. Y si me permiten, voy a empezar a compartir mi pantalla y les voy a pedir si me pueden confirmar que se hará de manera correcta. Y antes de iniciar, yo quisiera hacerles una invitación a todos de ver en la medida de lo posible. Quisiera que abrieran sus cámaras unos minutos y que me mostraran si alguno de ustedes tiene algún dispositivo electrónico a la mano, ¿sí? Probablemente ahí tengan su celular, hay algunos otros que probablemente estén con una tablet, hay algunos otros que quizá con la computadora, ¿verdad? Ahí tenemos el WhatsApp conectado. ¿Y por qué esto? ¿Por qué pregunto esto? Porque justo lo que les vengo a platicar es cómo toda esta parte de la tecnología ha jugado un papel muy importante en los últimos tiempos, ¿sí? Y no me quiero enfocar exclusivamente a lo que es esta época de pandemia,
que pues en todo el mundo pues está implementado, ¿verdad? Sino también en cómo hemos evolucionado y cuáles han sido estos efectos que nos llevan a implementar procesos disruptivos en la parte de educación específicamente, ¿sí? Pero también yo quisiera compartirles cómo lo hemos hecho a lo largo de estos años en algunas instituciones educativas y sobre todo cómo lo hemos complementado en cuanto a esta parte de la educación en línea, ¿sí? Por un lado, es importante mencionar que nosotros como parte de estos procesos educativos, pues también hemos evolucionado en la formación de nuestros docentes, pero también en la formación del proceso de la tecnología educativa. Y bueno, pues ya nos presentamos, bienvenidos. La verdad, como bien lo mencionaba, para mí es un honor y es un placer compartir con todos ustedes un poquito de lo que hemos estado trabajando. Y quisiera iniciar con esta frase, ¿sí? No solo las especies más fuertes ni las más inteligentes son las que sobreviven, sino las que se adaptan mejor al cambio. Y esto lo maneja Charles Darwin, donde efectivamente en este mundo cambiante, en este mundo VUCA, como lo llamamos, que es volátil, ubicuo, cambiante, ¿cómo vamos a incorporar algunos de los procesos para llevar a cabo al fin último? Que al fin último de toda institución educativa es el aprendizaje significativo, ¿sí? Pero como bien lo mencionamos, con respecto a la calidad, pues lo que no se mide, pues no se puede mejorar. Por lo tanto, como en los últimos años la educación superior y específicamente con el efecto COVID ha enfrentado una disrupción a un espacio que nos va a permitir romper paradigmas. Donde íbamos a una educación tradicional, ahora a una educación específicamente apoyada con la tecnología. Y tan es así como lo estamos presentando el día de hoy, donde desde de México tenemos integrantes también en Costa Rica, quizá en España y en diferentes partes del mundo. Nos hemos conectado para vivir este proceso de la educación, ¿sí? Y sobre todo, cómo vamos incorporando esta parte de manera tradicional, lo hemos incorporado a la parte de la tecnología educativa, ¿sí? Y por un lado, es importante mencionar que como el COVID, pues vino a cambiar la manera de cómo vamos a entender los servicios educativos a una nueva realidad, ¿sí? En donde, como lo he mencionado, la parte de la tecnología digital y la parte disruptiva vendrá a ser parte fundamental de este cambio de paradigma. Y aquí yo les quiero hacer una invitación a todos ustedes a que nos salgamos de pensar fuera de la caja, ¿sí? El que nos atrevamos a hacer cosas o implementar procesos que inclusive en la parte presencial no lo hicimos y que hoy en día vayamos a incorporar esta parte de los nuevos paradigmas para el fin último, que es el aprendizaje significativo. Y algo bien importante es cómo vamos a enganchar a nuestros estudiantes para poder vivir ese proceso donde vivimos hoy en día experiencias de aprendizaje y donde esas experiencias de aprendizaje lo vamos a ir incorporando, no solamente la parte educativa, sino vamos incorporando el desarrollo de las competencias, que es lo que buscamos desarrollar en nuestros educandos, ¿sí? Por un lado, el papel de la educación superior, pues cómo debemos de transformar esos modelos operacionales para promover nuevas maneras de atender a los requerimientos de dicha sociedad, ¿sí? Y cómo hoy en día nuestro mundo, pues, ha evolucionado de tal manera que hemos incorporado esta parte de la educación digital para poder llevar a cabo ese fin último del aprendizaje que estamos llevando a cabo en las instituciones educativas, ¿sí? Pero por otro lado también uno de los grandes retos será la prontitud con que se realicen estas acciones y a quienes serán los nuevos actores en este proceso de enseñanza-aprendizaje para una nueva realidad, en donde nos enfrentamos no solamente en utilizar tecnología que quizá no la habíamos utilizado, sino también el cómo incorporar estrategias de aprendizaje innovadoras para lograr ese fin último que nos hemos estado realizando, ¿verdad? Donde nos convertimos en ser esos
docentes que vamos a motivar a nuestros estudiantes para que desarrollen esas competencias. Y no específicamente las competencias digitales, sino las competencias que estamos logrando incorporar en nuestros planes y programas de estudio, ¿sí? Por un lado, como en todos los países y en todo el mundo, hemos identificado una brecha digital, ¿sí? Donde esto tenemos que identificar las oportunidades que nos ofrecen el análisis de dichas brechas en nuestros países. ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues podamos promover una transformación digital con la finalidad de la solución de problemas y que estos vayan a convertirse en una solución donde tomemos decisiones eficientes y eficaces. Y sobre todo, buscando ese fin último que es la calidad, ¿sí? Por otro lado, el que nos permite automatizar los procesos académicos y administrativos e integrar soluciones adecuadas a las necesidades de los estudiantes. Y probablemente en algunas de nuestras instituciones a lo largo del mundo, a lo largo del país, a lo largo de estos países latinoamericanos, pues nos encontramos con estas brechas, donde teníamos que incorporar el uso de la tecnología, pero también tuvimos que realizar cambios en nuestros procesos administrativos para poder llegar a cumplir ese fin último, donde el estudiante pues ya no tenía que ir al aula o ya no tenía que ir a hacer un pago en la ventanilla de nuestras universidades, sino que cómo vamos a adaptar todos estos procesos administrativos a un mundo digital. Pero por otro lado también nos encontramos brechas donde quizá en algunos de nuestros estados o nuestras ciudades o municipios no contábamos con conectividad y que ahí fue donde tuvimos que incorporar desarrollos donde sin necesidad de la conectividad podríamos ofertar una educación a distancia, ¿sí? Donde hicimos uso no solamente de las computadoras, sino también del uso de nuestro teléfono móvil a través de WhatsApp. Quizá en algunas universidades se mandaban algunas tareas o algunas actividades para cumplir ese fin último que es el aprendizaje significativo, ¿sí? Por otro lado, esa transformación digital pues nos promueve estos cambios en la operación para entregar productos de valor. O sea, aquí es ¿cómo voy a incorporar yo todos estos cambios para crear productos de valor? ¿Hacia quién? Hacia nuestros estudiantes. Y además que nos permitan promover un cambio en la cultura y liderazgo en las instituciones educativas. Yo sí quiero compartir que como presidenta del Espacio Común de Educación Superior a Distancia, mucho nos ayudó el tener estas alianzas estratégicas entre las universidades, donde nos permitió compartir recursos digitales a través de nuestros repositorios educativos. Sabemos que con la pandemia, pues algunas instituciones o muchas de nosotros llevábamos una educación presencial y cómo vamos a incorporar toda esta parte en línea, en donde incorporábamos materiales digitales que en este caso a través de estos convenios de colaboración y espacios colaborativos compartimos materiales para poder alcanzar este fin, ¿sí? Y por otro lado, también gracias a este vínculo de las instituciones nos ayudó específicamente a buscar mejores precios para incorporar la tecnología, ¿sí? Por otro lado, como Universidad de Nuevo León, quiero compartirles también que fuimos la única universidad pública en el país de implementar una estrategia digital que iba no solamente para complementar las clases, sino que incorporamos toda la parte también de los exámenes en línea, donde tuvimos más de 90,000 aspirantes quienes presentaron de manera virtual para poder ingresar a nuestra institución. Y en donde fuimos reconocidos de manera internacional por Microsoft por utilizar una estrategia digital que iba no solamente en la parte educativa, sino también en la implementación de estos procesos que están enfocados a la parte administrativa, ¿sí? Ahora, este mundo de disrupción también es importante que analicemos los datos. Hoy en día con el Big Data, ¿sí? Nos va a permitir identificar y medir el impacto de los resultados obtenidos y determinar
qué acciones nos van a permitir atender a las necesidades de nuestra sociedad y específicamente al uso último del recurso humano en cuanto a infraestructura y sobre todo también por la parte financiera, donde a través de este análisis de datos no solamente nos permite tomar decisiones, sino también desarrollar estrategias que nos permitan operar de manera eficiente. Y para eso también hablamos de calidad en nuestros procesos administrativos, de calidad en el proceso de formación educativa y sobre todo, algo bien importante, la calidad del docente al momento de impartir un curso, independientemente de la modalidad, ¿sí? Por lo tanto, es importante que nuestra transformación digital lo veamos como un proceso disruptivo, donde sea la pieza clave para comprender el proceso de innovación disruptiva que ambas en conjunto generen un impacto en la sociedad. De hecho, hoy en día, muchos de nuestros países lo que nos piden inclusive para poder aplicar a proyectos que tengan un impacto en la sociedad y donde nos permitan desarrollar productos para la solución de problemas, permitiéndonos empoderarse y participar activamente en su experiencia. Que ahorita les voy a compartir un ejemplo que realizamos en la Universidad de Nuevo León al momento de desarrollar laboratorios virtuales y que van específicamente a este impacto social, ¿sí? Ahora, hemos hablado de disrupción, pero yo quiero decir, bueno, ¿y qué es la educación disruptiva? ¿Sí? Es aquella que rompe lo establecido para mejorar lo existente. Y hoy en día es estrictamente urgente y necesario porque los sistemas siguen anclados a un siglo pasado, donde hemos identificado que estamos incorporando procesos de enseñanza-aprendizaje como lo hacían hace 20 años quizá. Entonces, hoy en día tenemos que cambiar esa manera de incorporar no solamente nuestra tecnología, sino incorporar nuevas estrategias de aprendizaje hacia nuestros educandos y que nos permitan, por supuesto, desarrollar competencias digitales. Pero para esto también hay que apoyar a la sociedad para la implementación de estas competencias digitales, ¿sí? Por lo tanto, es importante que identifiquemos algunos aspectos cuando hablamos de disrupción. Por un lado, es que debemos de lograr un alto grado de impacto al consolidarnos como ya sea como una institución educativa, como la iniciativa privada, porque quizá a lo mejor también aquí tenemos algunas personas que nos escuchan de la iniciativa privada, o quizá también cómo vamos a tener ese gran impacto en el desarrollo de nuestra sociedad. Por otro lado, también es importante que nos permita hacer obsoleta una tecnología, promoviendo la eficiencia y el valor agregado, donde aquí hay algo bien importante. La tecnología nos ayuda por incorporar procesos. La tecnología es un medio, no es un fin. Y a veces, en ocasiones me ha tocado identificar que específicamente las instituciones educativas buscan la mejor tecnología para incorporar la misma en sus procesos académicos. Y es bueno, pero aquí lo importante es, esto te va a ayudar, pero no es el fin. El fin es el desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes. Y aquí implica una serie de aspectos, ¿sí? Por otro lado, que nos permite integrar nuevas prácticas de una manera transversal, transparente y accesible. Hoy en día, lo que también hemos incorporado específicamente en esta formación es cómo voy a trabajar de manera transversal con 1, 2 o 3 unidades de aprendizaje y que al estudiante solamente se le pide un proyecto final donde se incorporen actividades de dichas unidades de aprendizaje. Y eso nos va a permitir que buscar precisamente el desarrollo de esas competencias. Pero por otro lado, eficientizar el tiempo que el estudiante y que el docente va a llevar a cabo para el desarrollo de dicha unidad de aprendizaje, ¿sí? Por otro lado, dentro de este proceso de disrupción, tenemos que identificar algunos grandes retos. Uno de ellos es identificar esta parte como la práctica contra la teoría, para promover adquisiciones de competencias y habilidades que se adapten a una nueva realidad. Hoy en día, pues nos están demandando nuevas profesiones, nuevos desarrollos, nuevas habilidades, por lo cual es importante que vayamos incorporando que irnos de la parte teórica a esa parte práctica donde identifiquemos el desarrollo de dichas habilidades.
Por otro lado, como les mencionaba, tener un aprendizaje multidisciplinar, ¿sí? Donde nos permiten crear desarrollos de diferentes profesiones. Y aquí yo quiero tocar un tema como los proyectos tipo makers. ¿Qué viene siendo esto? Donde tú incorporas a diferentes estudiantes de diferentes disciplinas para desarrollar o para buscar una solución a un problema específico. Y esto enriquece muchísimo el aprendizaje. Por otro lado, pues si estamos hablando de transformación digital, pues tenemos que incorporar esta era de innovación digital y que nos permita a través de contenedores, que en este caso son repositorios de información, apoyo de información, y que nos permita la información misma a desarrollar procesos de colaboración y sobre todo nos permitan la toma de decisiones. Por otro lado, el estar vinculados con la industria, porque nos va a permitir saber qué es lo que requieren, qué es lo que yo tengo que desarrollar con base a este plan de estudios, cuáles son las competencias que voy a desarrollar en mis estudiantes para que ellos vayan a desarrollar o a buscar soluciones de las problemáticas de nuestra sociedad. Y por otro lado, no debemos dejar al lado la parte de competitividad, que nos va a permitir proporcionar una información hacia centros de investigación y desarrollo de nuevas áreas del conocimiento para el sector educativo y productivo. De hecho, nosotros aquí dentro de Nuevo León estamos en un estado donde tenemos mucha industria, pero también como país pues nos encontramos con estados donde son específicamente al área de comercio, al área de hotelería, y es importante identificar las necesidades de nuestro entorno para desarrollar dichas competencias en nuestros estudiantes, ¿sí? Por lo tanto, yo quisiera aquí compartir algunas tecnologías disruptivas en la educación. Y yo hablo de un concepto que hoy en día se le llama educación 4.0, que ya ahora ya no hablamos de una industria 4.0, sino hemos evolucionado a un 5.0. Y ahorita les voy a decir específicamente en qué. Pero por la parte educativa, tenemos que identificar algunas de las tecnologías como inteligencia artificial, mundos inmersivos, aprendizaje personalizado, aprendizaje experiencial o cómo voy a vivir experiencias de aprendizaje, identificar también la analítica de datos, la parte de microaprendizaje y aprendizaje basado en retos, ¿sí? Aquí hay algo que yo quiero compartir. Estas son algunas estrategias que nosotros podemos incorporar en esta parte de la educación. Pero también quizá haya otras que a ustedes los han funcionado y que hemos medido pues el avance que tienen nuestros estudiantes con respecto al desarrollo de dichas habilidades, ¿sí? Por lo tanto, con base a este mundo disruptivo, también es importante mencionar y que hoy en día en las instituciones educativas hemos incorporado un modelo híbrido, ¿sí? Donde con esta nueva normalidad, como le hemos llamado en algunos países, pues debemos de trabajar con algunas sesiones de manera sincrónica y otras sincrónicas, ¿sí? Donde tenemos que tener un espacio con cierta tecnología donde el alumno le permite crear esas experiencias de aprendizaje, pero sobre todo lo que buscamos es que el alumno no se sienta frío en esta parte de la educación, sino que se sienta acompañado, no solamente del docente, sino también de sus compañeros, ¿sí? En donde nos promueve el uso de recursos altamente interactivos que promuevan la motivación del estudiante y lo inviten a ser parte de su propio aprendizaje. Que es aquí yo lo que he señalado como es vivir o tener esas experiencias de aprendizaje en un aula virtual o en un aula presencial, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas que nos lleva este modelo híbrido? Por un lado, el rol principal es el estudiante, donde lo tenemos que tener enganchado, donde tenemos que tener el estudiante motivado y sobre todo participativo. Hoy en día lo que nos pasa en este mundo virtual, que pues a veces somos monólogos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con nuestros estudiantes? ¿Qué pasa con nuestros invitados? Pues hay que incorporarnos a este proceso de enseñanza-aprendizaje de manera interactiva, ¿sí? Por lo tanto, también es importante promover el desarrollo de competencias de autonomía por parte del estudiante
Y lo que hemos identificado justo en estas tendencias es que debemos de darle las bases al estudiante para un aprendizaje autodirigido, donde también un aspecto importante que debemos de tomar es la administración del tiempo. Cómo el estudiante tiene que saber manejar su tiempo para poder desarrollar estos procesos de competencias de autonomía, ¿sí? Por otro lado, es promover la accesibilidad al conocimiento al romper las barreras de espacio y tiempo en la educación tradicional, donde el estudiante, pues, como bien aquí tenemos la imagen, ¿verdad? Pueda tener sesiones de manera presencial, pero también tener estudiantes de manera en línea y que nos permita esa desarrollo de competencias. Pero que aquí hay algo bien importante, el diseño instruccional de cada unidad de aprendizaje. Porque a veces se nos olvida eso, decimos, bueno, ya tengo la tecnología, ya tengo la pantalla, ya tengo el salón bien acondicionado, sí, pero bueno, todo está muy padre. Acuérdense que, como le mencioné, la tecnología es un medio, no un fin. Pero ¿cómo está tu programa? ¿Cómo desarrollaste ese programa para poder interactuar con los estudiantes presenciales, pero también con los estudiantes que tienen en línea? Entonces, ¿tienes que llevar un plan de clase? Sí, tenemos que hacer un plan de clase para poder desarrollar esas competencias específicas que buscamos en cada uno de nuestros planes y programas de estudio, ¿sí? Por otro lado, pues también hay unas ventajas de este modelo híbrido y lo hemos visto, como la reducción del costo fijo de operación, se hace un uso más eficiente del tiempo de los docentes, y aquí yo le digo warning, ¿verdad? Porque también nos hemos encontrado con, sobre todo, el proceso de planeación es el que te va a llevar más tiempo, porque tú vas a diseñar tu unidad de aprendizaje para que lo puedas incorporar a un aula híbrida o a un aula virtual. Pero una vez ya diseñado, créanme, y lo digo por experiencia, ya vas a tener tu material ahí, ya nada más tu función va a ser la actualización del mismo en cada uno de los ciclos escolares que tú vayas a impartir, ¿sí? Por otro lado, debemos responder a las necesidades y la problemática social y, sobre todo en este caso, en nuestro país o inclusive en el mundo, pues todavía tenemos algunas restricciones en cuanto a la cantidad de personas que deben de estar en un aula de manera presencial, ¿sí? Ahora, ¿para qué me servirá este modelo híbrido? Y es un ejemplo que podemos implementar, ¿verdad? Es el que nos permite promover el desarrollo de recursos educativos digitales desarrollados por el docente. Y aquí es algo que yo hago una invitación también, el que nosotros como docentes desarrollemos nuestros propios recursos digitales, donde nos permitan desarrollar estas competencias. Y a la vez también que permitan identificar las áreas de mejora en su planificación didáctica. Por otro lado, nos va a permitir desarrollar la competitividad de nuestros estudiantes, nos va a ayudar a la flexibilidad y a la personalización del aprendizaje y sobre todo también con la analítica de datos podemos identificar el progreso de los estudiantes para mejorar su experiencia de aprendizaje. Hoy en día ya hay plataformas donde inclusive pues tenemos tutores virtuales, donde ya se le responde al estudiante de manera virtual y el alumno no se da cuenta, ¿sí? Pero también es importante esa personalización del área docente hacia nuestros estudiantes, ¿sí? Aquí también es importante identificar cómo estamos como país. Si ya tenemos, por ejemplo, el caso de México, nosotros tenemos una ley general de educación, ¿verdad? Y que dentro de la ley ya se establece una agenda digital educativa, donde se identifican lineamientos que debemos de seguir las instituciones educativas para la incorporación de estos nuevos modelos, ¿sí? Por otro lado, me ha tocado identificar en algunos países que esto ya lo han tenido trabajando desde años antes y eso es muy bueno, porque ya tenemos algunos lineamientos de cómo utilizar de manera efectiva esta parte digital, ¿sí? En donde, por ejemplo, en México hay más de 30 millones de estudiantes que han sido afectados por esta contingencia. En el caso de la UNL, nosotros tenemos más de 220,000 estudiantes a quienes dimos el apoyo en esta pandemia, ¿verdad? El incorporar estos procesos de manera presencial a la parte en línea también fue un reto. Pero les digo algo, y yo quiero compartir, algo que nos ayudó muchísimo aquí en nuestra institución y como lo dije, como parte también del ECOESAT, es
de manera colaborativa trabajamos. Desde el rector, que le mando un saludo al ingeniero Rogelio Garza Rivera, por todo el apoyo brindado para poder desarrollar esa estrategia digital. También a los secretarios, a los directores de preparatorias y facultades y sobre todo a nuestros docentes. ¿Para qué? Para que esta razón de ser, que son nuestros estudiantes, pudieran llevar a cabo esta educación sin que fueran afectados en lo menos posible, ¿sí? Por otro lado, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Y qué hemos hecho en el país? Incorporado alguna de estas estrategias. ¿Cuáles son? Una de ellas es la de microaprendizaje. ¿Qué viene siendo esto? Es una estrategia educativa caracterizada por la brevedad de lecciones, proporcionando conocimientos y un conjunto de habilidades de manera dinámica y creativa. De hecho, son pequeñas cápsulas de conocimiento, no mayores, y estoy exagerando aquí, a 10 minutos, 15 minutos, que se atiende un requerimiento específico y donde se identifica un tema en particular para llevarse a cabo de manera efectiva dentro del aula de clase. Por otro lado, como les mencionaba, la analítica del aprendizaje, que son esas estrategias que les mencioné, pues nos ayuda a la medición, a la recopilación y el análisis de la información para que nos ayude a tomar decisiones. Pero por otro lado también que nos ayude a identificar los estilos del aprendizaje de nuestros estudiantes y poder desarrollar materiales idóneos para dicho programa de estudio, ¿sí? Por otro lado, este aprendizaje basado en las experiencias, tenemos que incorporarlo también a un entorno laboral y cómo vamos a incorporar también los proyectos de la industria o de la misma sociedad, donde lo traigamos al aula y que el estudiante sea parte de la solución de dicho problema, ¿sí? Por otro lado, todos recordamos y aprendemos mejor de las experiencias formativas que con el uso de cualquier otro tipo de contenido, y si es bajo un ambiente creativo, lúdico, es mucho más enriquecedor. Y aquí es donde vamos incorporando algunas estrategias como la gamificación, como el aprendizaje basado en retos, como el aprendizaje basado en problemas, entre otros, ¿sí? Por otro lado, como lo estamos haciendo hoy en día, la formación en línea en directo con el uso de las videoconferencias, los webinars, como estamos haciendo ahorita, nos ha ayudado también a darle una continuidad al seguimiento de esas actividades académicas y administrativas. Y sobre todo también nos ha ayudado a enriquecernos, a llevar esas experiencias fuera del aula y sobre todo ver qué están haciendo otras instituciones, qué están realizando otros países, para que esto nos ayude a esa mejora continua, ¿sí? Por otro lado, y aquí yo voy a hacer un paréntesis, cómo hoy en día las instituciones educativas hemos trabajado en tecnologías inmersivas, donde gracias al apoyo de la realidad aumentada, realidad virtual, mundos inmersivos, nos permiten crear esas experiencias de aprendizaje. De hecho, hoy en día, con el apoyo de los Oculus, ya les damos a los profesores. Hay algunos estudiantes que ya lo tienen en su casa, hay otros que no, pero a esto nos va a permitir crear esas experiencias que les he compartido y que a la vez nos habla también del desarrollo de dichas habilidades, ¿sí? ¿A qué nos ayuda el utilizar materiales con tecnologías inmersivas? Y lo hemos identificado, promueven la motivación y el interés mediante mundos lúdicos altamente interactivos a través de la realidad o medios totalmente digitales. Créanme, ha funcionado mucho. De hecho, nosotros como Universidad de Nuevo León ya tenemos alrededor de 6 años incorporando materiales digitales, específicamente con realidad aumentada. Y yo siempre les digo a los estudiantes que cuando tú ves al estudiante desarrollar y ver el material con realidad aumentada, creamos un efecto wow. ¿Cuál es el efecto wow? El día wow. Aquí, perdón la palabra, pero los chavos dicen, sobre todo de prepa, dicen, está bien chido, está muy padre. ¿Qué viene siendo esto? Dicen, inclusive nos dicen, qué padre que todas nuestras clases fueran así, con estos materiales digitales, con estos materiales interactivos que nos permiten crear ese efecto wow, ¿sí? Por otro lado, la gamificación, como lo he comentado, nos permite crear esa dinámica de llevar la parte formativa a desarrollar juegos. Juegos
que me permiten desarrollar competencias insignias, la motivación también, y sobre todo se crea un proceso de competencia, pero una competencia sana dentro de los estudiantes y también en algunos grupos, ¿sí? El uso de aprendizaje móvil, y yo les decía por ahí, quizá muchos de nosotros traemos aquí nuestro dispositivo electrónico. En este caso, por lo regular, yo me gusta mucho también crear sesiones donde me permite interactuar con mis estudiantes, donde les pongo un quiz o les pongo una pregunta a través de Kahoot, entre otros. Y eso también promover una interacción social que nos permiten motivar a nuestros estudiantes, pero también tú como profesor te motivas al tener esa respuesta de tus estudiantes, ¿sí? Por otro lado, también es importante identificar un aprendizaje personalizado. Y aquí hay un tip que les doy, digo, yo sé que hay gente o profesores que imparten cursos 100% en línea, pero cuando tú le des una retroalimentación a tu estudiante, siempre háblale por su nombre. Y que no se vea como una máquina, sino es prestar su total atención al estudiante, donde tú, obvio, nos va a llevar más tiempo, ¿verdad? Pero que sea un aprendizaje personalizado, donde identifiques también un sentido práctico personal del aprendizaje y que a la vez seamos flexibles al momento de elegir algún recurso específicamente para algún estudiante. Hemos identificado que hay estudiantes que aprenden más de manera auditiva, otros de manera visual, otros de manera kinestética. Entonces, aquí es cómo voy a ir identificando esos estilos de aprendizaje para yo poder desarrollar dichos recursos que nos permitan crear estas experiencias, ¿sí? Por otro lado, otro tipo de herramientas o estrategias es el aprendizaje basado en proyectos, donde nos implementa un conjunto de tareas basados en la resolución de retos a través de un proceso de investigación. Y esto se enfoca más a unidades de aprendizaje dentro de las áreas de maestría o doctorado, ¿sí? El aula invertida, que quizá algunos de ustedes lo conocen, donde eso es una estrategia que promueve el aprendizaje significativo a través de los procesos de enseñanza, donde aquí le invitamos al estudiante a que él vaya desarrollando, el que vaya investigue y que nos permitan también escucharlo para que a través de eso pues podamos llevar un conocimiento, ¿sí? Y ya casi terminando mi presentación, ¿a qué nos lleva todo esto? ¿Sí? ¿Cómo vamos a incorporar todas estas estrategias? ¿Cómo vamos a incorporar estas tecnologías? Pues precisamente desarrollar este futuro inmediato de la educación, donde bien los invito a pensar fuera de la caja, donde les invito a que motivemos a nuestros estudiantes, que motivemos a nuestros docentes para que desarrollemos cosas creativas que permitan desarrollar las competencias a nuestra razón de ser, que son nuestros estudiantes, donde nos permitan oportunidades de reimaginarlo en la educación y cómo lo voy a incorporar a estos procesos creativos, donde los sistemas educativos promuevan la educación para todos, donde tengamos un vínculo con el sector productivo, pero sobre todo propiciar la flexibilidad curricular y el uso intensivo de las tecnologías de información, comunicación, aprendizaje y desarrollo digital, donde todo esto nos permita también desarrollarnos también como seres humanos creativos, seres humanos innovadores y sobre todo que nunca dejemos de ser personas. Muchas gracias y estoy a sus órdenes para las preguntas. Gracias, Mariela. Muchas gracias, doctora Cavazos, por su disertación. A partir de este momento trasladamos a nuestra expositora algunas de las consultas que se han generado mediante el chat. Para ello cedo la palabra a mis colegas de la Universidad Nacional, la UNED y la Universidad Técnica Nacional. Compañeros, compañeras. Buenos días. Buenos días a todos y todas las personas que nos acompañan desde diferentes países de Latinoamérica. Estamos muy contentos hoy con esta actividad. Y la doctora Lucero nos ha dado una serie de tips, de tópicos que posiblemente los hemos tenido que enfrentar. Perdón, no me ha puesto la cámara.
pero lo importante es que vamos en camino. Como bien decía desde el inicio, ¿verdad? Esta nueva normalidad nos ha obligado a generar una serie de ajustes en el tiempo que lo que lleva es cada día a tener algo mejor. Una primera pregunta, doctora Lucero. En su experiencia, ¿cómo se dio la transformación digital universitaria? ¿Fue motivado directamente por la alta gerencia o fue una reacción ante las necesidades educativas y académicas? Claro que sí, Luis, con mucho gusto. Miren, yo quiero, y de hecho lo compartí dentro de mi ponencia, un factor importante es esos lazos de comunicación efectiva entre todos los miembros de la institución o de cualquier organización, ¿sí? Desde la alta gerencia hasta el último peldaño de nuestra organización, que son pues muchos de nosotros, ¿verdad? Aquí, nosotros como Universidad específicamente Autónoma de Nuevo León, desde hace un par de años, traíamos el proyecto de transformación digital UANL. De hecho, la gestión de nuestro actual rector de hace 6 años, esa fue su bandera, implementar la transformación digital a toda la universidad. Entonces, ahora con la pandemia, pues sí, tuvimos que acelerar esto. Yo les quiero compartir que, obvio, nosotros como universidad pública, que tenemos más de 200,000 estudiantes, ya traíamos la experiencia de una educación a distancia. De hecho, la Universidad de Nuevo León tiene más de 20 años de experiencia impartiendo la educación a distancia. Pero nosotros traíamos alrededor de 25,000 estudiantes que llevaban cursos en línea. De 25,000 a 200,000, pues es un mundo de diferencia, ¿verdad? Entonces, eso nos ayudó a qué? A decir, bueno, lo que ya tenemos, ahora lo vamos a potencializar. Pero antes de la pandemia, hicimos una propuesta a nuestro rector para incorporar un día, o sea, tener un día por lo menos 100% en línea. Entonces ya nos estábamos preparando desde antes para decir, bueno, si queremos hacer un día en línea para toda la universidad, ¿qué tenemos que hacer? Uno fue específicamente desde la alta gerencia, desde nuestro rector, fue el que llevaba la batuta de eso, ¿verdad? Los secretarios, los directores, los docentes, a los docentes les dimos, ahora sí que el ABC del proceso de una enseñanza en línea y les ayudamos a incorporar todo este proceso de enseñanza-aprendizaje que ellos traían de manera presencial a la parte en línea. De hecho, tuvimos un proceso de acompañamiento donde no hemos parado. Nosotros constantemente estamos desarrollando procesos de capacitación hacia nuestros docentes, que hoy en día, y no lo mencioné en mi ponencia, pero no solamente estamos desarrollando procesos de capacitación de la parte tecnológica, desarrollo de competencias digitales, sino también de la parte del desarrollo como persona. Y aquí hemos incorporado algunos cursos que están enfocados a la parte de la parte emocional y también socioafectiva, porque también hubo problemas de ese tipo, tanto como nuestros docentes como nuestros estudiantes. Entonces, yo aquí los invito y es hacia todos los niveles, pero tiene que empezar específicamente por la alta gerencia, ¿verdad? De hecho, nuestro rector fue el que dijo, vamos a entrarle, vamos a hacerlo de hace tiempo y ahorita, claro, lo potencializamos con este año y medio que llevamos ya de pandemia y nos ayuda mucho a incorporar estas nuevas prácticas, donde también decimos que esto llegó para quedarse. Y a niveles, ahora sí que a nivel país, allá habíamos identificado algunas instituciones que habían estado incorporando también este proceso de transformación digital en sus procesos educativos. No sé si contesté su respuesta, a su pregunta. Muchas gracias, claro que sí, doctora Lucero. Otra consulta que tenemos es, ¿cómo lograron, ya nos comentó, pasaron de 25,000, una población de 25,000 en forma virtual a cubrir a los 200,000, que a manera de comentario son más estudiantes que todos los que hay en Costa Rica, por ejemplo, a nivel universitario. ¿Cómo lograron promover ese cambio tan abrupto en esa masa docente que sabemos les cuesta, que tal vez no tienen las capacidades completas o no tienen, o no sé, no han logrado en el tiempo interiorizar la oportunidad de la tecnología? ¿Cómo lo lograron? Es correcto. Mira, algo que nosotros también identificamos porque teníamos
también esa resistencia al cambio, porque es decir, bueno, pues había docentes inclusive que nos decían, nosotros capacitamos, tenemos alrededor de 7,500 docentes, ya los habíamos empezado a capacitar desde hace tiempo, pero ahora con esa masividad, ¿verdad? Cada 2 o 3 días nosotros estábamos subiendo materiales, desarrollando infografías, desarrollando manuales, o sea, estuvimos muy de cerca del profesor para decirles, a ver, ¿cómo te ayudo a incorporar de manera más rápido este proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Sí? Ese por un lado. Y por otro lado, también identificamos ciertos roles. Estos roles fueron de profesores que decían, yo soy tutor en línea, ¿cómo voy a ayudar a mis profesores, a mis compañeros a desarrollar esta competencia digital? ¿Sí? O sea, identificamos en cada una de las facultades o preparatorias quienes ya tenían esa experiencia para de manera virtual también apoyarnos entre todos en dicha capacitación. Por otro lado, también nos apoyaron mucho los directores, sobre todo nuestro rector, porque se les brindó la tecnología a los profesores. Por ejemplo, había profesores que en sus casas no tenían una computadora que les permitiera conectarse a internet, ¿verdad? Porque quizá algunos no lo utilizábamos, había otros que sí. Entonces, se les hizo el préstamo de equipo también hacia los estudiantes. Y hay algo bien importante. Nosotros tuvimos la suerte, y se los quiero compartir, que nuestros profesores han ayudado muchísimo. Inclusive, ellos mismos nos decían, oye, hay esto que encontré que me ha ayudado, y hacíamos grupos de trabajo de manera colaborativa para poder compartirnos esos materiales digitales. También hubo personas que se resistieron, pero esas personas lo que decíamos, ok, perfecto, ayúdame tú, o sea, no estés frente a grupo en línea, pero ayúdame tú a desarrollar actividades que el alumno pueda trabajar desde un aula virtual. Entonces identificábamos ese tipo de profesores donde quizá a lo mejor no tenían la habilidad técnica, pero también sí lo querían hacer. Entonces, a través de nuestros mismos estudiantes, nos apoyábamos para que el profesor se pudiera conectar a su aula. Por así decirlo, le poníamos un asistente que eran los mismos estudiantes quienes apoyaban al profesor. Entonces, cuando eso se maneja de manera colaborativa, cuando todos estamos inmersos en ese proceso, nos permitía identificar esos perfiles y los potencializábamos. Y la parte, yo siempre lo he dicho, y tengo muchos años trabajando en la parte de educación a distancia, la resistencia al cambio siempre ha existido. Pero cuando tú le das a conocer los beneficios que esto te va a llevar, créanme, los profes dicen, tenía razón, es más rápido, es más fácil, obvio, con acompañamiento, obvio, con capacitación, no dejando al profe ver cómo le hace, sino es cómo le voy a ayudar a desarrollar ese perfil de docente. Y digo, y todavía tenemos algunas situaciones de ese tipo, ¿verdad? Pero ya han sido las menores y vamos identificando dichos perfiles. Muchísimas gracias, doctor Lucero. Bueno, muy buenos días. Bueno, agradecerle a doña Lucero su disertación tan pertinente en estos momentos, ¿verdad? En los que se desarrolla la educación y los problemas con la pandemia. Tengo dos últimas consultas, doña Lucero. La primera es que va en relación a la pregunta anterior. ¿Qué tan grande es el equipo de apoyo con el que cuenta? ¿Cuántas personas son? ¿El presupuesto del que disponen? Y sobre todo, como docente, ¿de cuánto tiempo se le asigna a todo este desarrollo? Y una última pregunta es, ¿qué hacer con esa brecha tecnológica existente en la población estudiantil? Sí, claro que sí. Mira, nosotros para 200,000 estudiantes yo tenía, nosotros aquí en la Dirección de Educación Digital somos 22 personas. Toda la dirección, incluyendo la gente que nos apoya en la parte administrativa. O sea, somos pocos para la cantidad de profesores. Pero ¿qué fue lo que hicimos? ¿Sí? Replicamos células de trabajo. Nosotros capacitamos, y de hecho es parte de un modelo que traemos como Universidad de Nuevo León, donde a cada una de las preparatorias y facultades, específicamente las facultades, porque en prepas es el mismo programa de estudios, pero en las facultades identificamos células de trabajo, donde desarrollamos un diseñador instruccional, un diseñador gráfico, una persona que se encarga del área de producción educativa, un tecnólogo para el desarrollador de recursos
y alguien que nos apoye para subir toda esta información a plataforma. Nosotros manejamos una plataforma institucional que es la de Nexus. También nos apoyamos con Moodle, con Territorium y estamos ahorita viendo otras plataformas. Siempre estamos viendo cuáles son las que nos ayudan, ¿verdad? Y este equipo de personas, créanme, lo replicamos en cada dependencia. En cuanto al presupuesto, créanme, todo lo hemos hecho con software gratis, libre, para que no le cueste ni al profesor. Y vemos mucho lo que nosotros como docentes decimos, bueno, a ver, esto sí me sirve, esto sí me funciona, ¿cómo lo voy a replicar? También nos apoyamos en algunos recursos de la red que son de manera gratuita. Identificamos cuáles son los mejores, porque pues también sabemos que hay algunos que hasta los mismos estudiantes los hacen, ¿verdad? Y eso es bueno. Entonces empezamos a desarrollar esas células de trabajo y las replicábamos. Como bien lo mencionaba en cuanto a presupuesto, no tuvimos así como que ten aquí tanto dinero para desarrollar una estrategia digital. No, era con lo que teníamos, empezamos a trabajar. Sí quiero compartir que a donde más se le invirtió es en cuanto a la infraestructura en el uso del Teams, que es el que utilizamos ahorita para que todos nuestros profesores tuvieran, porque tuvimos más de 86,000 aulas virtuales, ¿sí? Entonces todo esto, pues es decir, hay una infraestructura que se tiene que comprar, ¿verdad? O rentar. Adicional, también se invirtió para el desarrollo de los exámenes de ingreso en 100% en línea, donde se pagó un software donde te permitía identificar a través de tu pantalla que era la persona que entrara a realizar el examen y empezáramos, y tuvimos varios filtros que la verdad tuvimos muy buena respuesta de eso. Ya después, si quieren, les comparto cómo lo hicimos, que estuvo padrísimo también ese proyecto y lo estamos haciendo ahorita. De hecho, ya decidimos que el examen de ingreso, que tenemos alrededor de 90,000 aspirantes entre bachillerato y licenciatura, se haga 100% en línea. Ahora en noviembre va a ser el siguiente. Y todo esto, pues ahora sí que, como les digo, empezamos a identificar perfiles, apoyo en cuanto a infraestructura. Obvio, sí se invirtió por ese lado, pero más que la cantidad de personas, aquí es la actitud de las personas para poder ser creativos, créanme. Y yo aquí quiero aprovechar el espacio de manera pública y reconocer a todo mi equipo de colaboradores, que estuvimos 24/7. De lunes, aquí no había horas de oficina o horas fuera de la oficina, junto con nuestro rector y nuestros secretarios. O sea, estábamos todos en la operación del proyecto y eso fue lo que nos ayudó. Sí, obvio, te va a ayudar mucho un presupuesto, pero cuando tú tienes la apertura, la disposición de las personas, todo sale. Y sobre todo, por eso les digo, vamos a pensar fuera de la caja. Sobre todo cuando vemos que esto va funcionando y también tuvimos fracasos, porque también les puedo decir que de repente tuvimos una situación que se nos cayó el examen. Teníamos más de 25,000 conectados y se cayó la plataforma. Entonces, ¿qué fue? Tienes que reaccionar rápido. Y por eso les digo, tienes que estar preparado con la opción A, con la opción B y con la opción C. Pero díganme ustedes, ¿cómo nos preparamos con la opción C de una caída de internet? O sea, digo, a todos nos ha pasado probablemente. Pero bueno, ¿qué haces? En el WhatsApp con los chavos, ¿saben qué? Estoy conectada, tuve problemas de internet y a ratito les mando la actividad, por así decirlo. Entonces teníamos que tener esos tiempos de respuesta inmediata. También se desarrollaron software, por ejemplo, desarrollamos un proyecto que se llama Uni Online, donde el estudiante si tenía preguntas o problemas con el examen, con su curso, inmediatamente entraba a una plataforma. Entonces digo, te puedo compartir muchas cosas, pero como les digo, somos poca gente en la dirección, pero cuando hicimos la réplica hacia el resto de las dependencias, pues ya somos un mundo. Pero también hubo muchos docentes que dijeron, yo levanto la mano, yo te ayudo, yo lo propongo, yo capacito. Entonces, vamos a aprovechar esas fortalezas y los aprovechamos muy bien para potencializar esto. Esa es mi respuesta, Daniel.
Y quizás la última pregunta era en el tema de cómo abordaron o abordan, ¿verdad? Actualmente ese problema en la brecha tecnológica con los estudiantes. Sí, mira, eso tiene razón. De hecho, tenemos nosotros en algunos estados, en el estado de Nuevo León, en algunos municipios donde no nos llega la conectividad. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Primero que nada, nos pidió nuestro rector mucha flexibilidad con nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces, identificamos quiénes eran los que tenían ese problema de la conectividad, porque inclusive por la zona geográfica donde se encuentran, por los cerros, pues no llega. O sea, ni aunque tengas cualquier cosa, pues no te llega el internet. Entonces, lo que hicimos fue, trabajamos de manera sincrónica con algunos profesores, y ellos lo que hacían a través de su celular, a través del WhatsApp, se realizaban estas actividades. Se les mandaba toda la información al estudiante, con todo, haz de cuenta que un paquete de actividades, el paquete de la información, los libros ellos ya los tenían, entonces se le dio continuidad. Todavía tenemos ese tipo de problemática, lo hemos identificado. Había otras situaciones con nuestros estudiantes que por cuestiones económicas no podían conectarse a internet. A través de becas como la fundación, se les entregó tablets, se les entregó computadoras, y ahorita traemos un proyecto que se llama el proyecto de conectividad y becas de internet, donde se le da a los estudiantes que tienen esa situación para que puedan continuar sus estudios. En el caso de los exámenes de ingreso, donde algunos de ellos no se pudieron conectar, tuvimos con todas las restricciones y no restricciones, sino con todas las medidas sanitarias, mejor dicho, sesiones de manera presencial para darle continuidad. De hecho, ahora en verano empezamos a implementar el proyecto de aula híbridas, donde teníamos estudiantes de manera presencial, como lo veían en la foto, y había estudiantes conectados, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hemos hecho? También siendo creativos, desarrollando recursos que no necesitas usarlos con conectividad, y también utilizando algunas actividades que se trabajaron junto con los cuerpos académicos para desarrollar las competencias claves a nuestros estudiantes. Muchas gracias, doña Lucero. De nada, a la orden. Muy bien, muchas gracias a Cindy, a Dani y a Luis Guillermo, y claramente a la doctora Cavazos. Importante aclararles que tanto la presentación como el video de esta conferencia se los haremos llegar al correo electrónico que cada uno de ustedes suministró en la inscripción. Y de esta manera concluimos la conferencia, no sin antes agradecerle nuevamente a la doctora Cavazos su anuencia de acompañarnos y a todos ustedes su participación. Próximamente les haremos llegar la información respectiva de la próxima actividad académica que realizaremos en el marco del equipo interuniversitario GESIES. Muy buenos días y muchas gracias. Un saludo a todos y muchas gracias de nuevo por la invitación. Gracias a usted, doctora. Un gusto.